Tengan ustedes muy buenos días, sean bienvenidos a el nuevo webinar de este ciclo de webinars que desarrollamos conjuntamente con el Ministerio de Energía y Minas en el marco del proyecto de la cooperación alemana Distribución Eléctrica 4.0. Este proyecto tiene por objetivo contribuir a mejorar los marcos regulatorios técnicos para aumentar el nivel de iniciativas con energías renovables y eficiencia energética en las empresas de distribución pública en el país. Uno de nuestros campos de trabajo es justamente la gestión del conocimiento y la difusión de información acerca de la transición hacia las redes eléctricas de las empresas de distribución eléctrica y hacia las redes eléctricas inteligentes, disculpen, de las empresas de distribución eléctrica. Y en este caso, este webinar justamente denominado Comunicaciones, Interoperabilidad y Ciberseguridad, retos para la transición hacia las Smart Grids, es un aporte más a esta temática. Permítanme también saludar a los moderadores de la sesión, el señor Miguel Cueva Usquiano, abogado de la Pontificia Universidad Católica, con un MBA otorgado por la Universidad de San y quien se ha desempeñado como asesor legal de la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas y ha formado parte del grupo de trabajo de la Comisión Multisectorial para la Reforma del Sector Eléctrico. Bienvenido y muchas gracias por estar hoy con nosotros moderando esta webinar. También bienvenido señor Saúl Ayepoma Torres, ingeniero electricista de la Universidad Nacional del Centro, con maestría en regulación y 20 años de experiencia en el sector eléctrico. Actualmente está a cargo de la jefatura de clientes mayores y desplegando la implementación de los proyectos de medición inteligente y electromovilidad. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Y finalmente, permítanme invitar al señor viceministro, el doctor Jaime Lullo, para que nos dé unas palabras de inicio de este webinar y de nuestra parte desearles que realmente la información que hoy sea transmitida sea de utilidad para ustedes. Señor viceministro, por favor. Todos. Acá asistimos ya al séptimo webinar que va a comprender un componente importante y yo diría determinante para la introducción de las nuevas tecnologías hacia las redes inteligentes, según ya se está organizando el proceso de reforma y centrado en el sector distribución, que justamente es el sector que había estado un poco dejado pendiente de porque en términos económicos el sector distribución básicamente está conformado por empresas monopólicas geográficas, no hay competencia entre los agentes, entonces eso también limita el proceso de mejoras en la eficiencia, eficacia y precios asequibles y justos para los consumidores finales. Entonces, esto va a permitir, digamos, uno de los objetivos de generar competitividad y competencia entre más actores en el sector de distribución. Pero para eso se necesita toda una infraestructura tecnológica. Y un componente, como repito, importante es justamente la infraestructura de comunicaciones. Si no hay comunicaciones, no se puede gestionar este proceso y también la operatividad, digamos, del sistema y con la participación de diferentes agentes que
que permitirán mejorar el servicio y sobre todo el precio de la electricidad, que ahora hay muchos comentarios de que está subiendo el precio de la electricidad. Justamente sube el precio de la electricidad en estos últimos meses debido el diseño del mercado en general, mercado eléctrico y particularmente, como repito, la situación, digamos, del mercado de distribución, que no es competitivo. Ese es uno de los factores centrales que causan la justa incomodidad a los consumidores finales, los millones de consumidores, sobre todo los residenciales. Eso, digamos, tiene una explicación en el atraso tecnológico a nivel de distribución. O sea, la tecnología nos va a permitir una gestión flexible que se va a reflejar con la participación ya no solamente de los generadores que proveen, digamos, la electricidad, la transmiten a través, digamos, de líneas de alta tensión, la red de distribución, y el consumidor es un ente pasivo. Ahora el consumidor va a ser un ente también activo, o sea, por eso que se ha introducido la palabra, un, digamos, anglicismo, que es el prosumer, o sea, también puede ser productor, no solamente consumidor. O sea, ya hay una dinámica en ambas direcciones, lo cual hace más complejo, por supuesto, el negocio y la actividad en sector de distribución, como pueden comprender. Entonces ya no va a ser redes radiales, ahora van a ser redes malladas, con, digamos, participación no solo de las fuentes convencionales conocidas, sino las renovables, de todo que ahora se está incorporando con mayor, digamos, amplitud, y permitirá pues ya una llamada generación distribuida, ¿no? O sea, la generación no en grandes centrales, sino en pequeños, inclusive los mismos consumidores a nivel residencial pueden también, con sus plantas de fotovoltaicas, pueden también almacenar y también digamos, interactuar con la red, y también en un futuro próximo también hasta gestionar, digamos, su consumo, digamos, observando el comportamiento en el tiempo del precio de la electricidad. Cuando la electricidad tiende a ser más cara, entonces, bueno, dejan de consumir o usar dispositivos que consumen alta intensidad de energía eléctrica en determinadas actividades. Entonces, el mismo consumidor va a poder regularse, autorregularse, para que la factura mensual sea más baja, y uno optimiza, va uno mismo a optimizar su actividad y consumo de la energía. Como pueden ver, esto tiene muchos aspectos, no solamente, digamos, tecnológicos, como lo que van a ver ahorita, sino económicos, sociales, y también no hay que dejar de lado el aspecto ambiental, ¿no? Porque ya la generación con fuentes de hidrocarburos cada vez está, digamos, dejándose ya para el pasado, porque son fuentes que son, además, como el petróleo, afectan, justamente están afectando el consumo de, en el caso, por ejemplo, del GLP, que lo vinculan al precio del petróleo. El precio del petróleo es muy volátil, y esos factores también están
influyendo para que haya ya una transición energética de las fuentes energéticas de hidrocarburos a las fuentes renovables y limpias o más limpias como el solar, eólica, biomasa y otras, ¿no? Entonces, esta problemática es mucho más amplia de lo que van a ver en forma, digamos, ya en el campo de la ingeniería de este tema. O sea, tiene implicancias, como repito, económicas, sociales y ambientales. Bueno, no quisiera extenderme, pero yo quería un poco darle, digamos, una visión, cómo entendemos la problemática ya en forma integral acá desde el viceministerio. Y todo esto está encaminado, como repito, a la reforma y modernización del sector de distribución eléctrica a nivel nacional. Más bien felicito y agradecemos el apoyo de la cooperación alemana a través también de su institución, la GIZ, y los organizadores de este evento, y que sigan, digamos, difundiendo las nuevas tecnologías, que justamente eso va a redundar en beneficio de todos, tanto consumidores, productores, empresas y, y ciudadanos en general. Buenos días y que aprovechen las enseñanzas de este evento que me complace inaugurar en este momento. Buenos días con todos. Gracias, señor viceministro. Muchas gracias, ingeniero Jaime Luyo, por su presencia, que definitivamente le da mucha relevancia a este webinar. Bueno, sin más, a mí me corresponde presentar a nuestro speaker. Tenemos nosotros la presencia para dirigir este webinar del ingeniero y profesor Byron Andrés Calvache. Él es ingeniero electrónico y magíster en ingeniería de la Universidad del Valle, investigador del grupo Percepción y Sistemas Inteligentes, y actualmente es líder del área de innovación de la empresa Metrum Soluciones Integrales. Sin más, adelante Byron con tu exposición. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias al señor viceministro. Muchas gracias a todos por la asistencia y por la invitación al Ministerio de Energías y Minas, al FONAFE y a la cooperación alemana. El objetivo de hoy es mostrarles un poco una visión acerca de los retos y desafíos que vamos a tener, o a los que nos vamos a enfrentar dentro de esa transición digital del sector eléctrico hacia a lo que le estamos llamando la red inteligente. El tema es muy amplio, se van a dar cuenta que son muchos los factores que influyen en esas infraestructuras de comunicaciones, en la operación de esas infraestructuras, el diseño de los servicios de Smart Grid que van a estar soportados sobre esas infraestructuras. Y el objetivo de la charla de hoy de este webinar es mostrarles los aspectos más relevantes. La agenda que tenemos para hoy, entonces lo hemos dividido en 3 bloques. Vamos a trabajar cada bloque y a partir de cada bloque, finalizando cada bloque, vamos a abrir un espacio para preguntas y para abrir una pequeña discusión y vamos continuando. El primer bloque es la transición hacia la red inteligente, cuáles son los desafíos y cambios. El segundo bloque está relacionado con la interoperabilidad y la ciberseguridad, que son 2 aspectos transversales de las redes inteligentes y que van ligadas a lo que son las infraestructuras de comunicación. Y el tercer bloque son los criterios de selección de tecnologías de comunicación para la implementación de servicios de red inteligente. Como les menciono, pues dado el tiempo, este tema es muy amplio, vamos a ver los aspectos más importantes. Siguiente, por favor. Bien, iniciamos entonces con el primer bloque, el de la transición hacia los desafíos y cambios de la transición hacia la red inteligente.
Entonces, partimos de la definición. Esta es una definición que tiene la Plataforma Tecnológica Europea de SmartGrids. Nos gusta mucho porque es una definición muy sencilla y muy fácil de comprender y que involucra los elementos más importantes. Dice, una red eléctrica inteligente es una red que integra de manera inteligente las acciones de los usuarios que se encuentran conectados a ella, ya sean generadores, consumidores y aquellos que son ambas cosas, era lo que mencionaba el señor viceministro, aquellos que son tanto productores como consumidores de la energía, o lo que se conoce como los prosumidores, con el fin de conseguir un suministro eléctrico eficiente, seguro y sostenible. Los objetivos de la Smart Grid son lograr ese suministro eléctrico, que esa red eléctrica sea eficiente, segura y sostenible. Y para lograr esos objetivos se realiza una integración inteligente. ¿Eso qué significa? Que vamos a integrar sistemas, vamos a integrar actores que están involucrados dentro de esa red inteligente. Siguiente, por favor. ¿Eso en qué se va a traducir? Tenemos toda una serie de activos que soportan la operación de esa red eléctrica. Esos activos van a estar conectados o pueden llegar a tener comunicación a través de una infraestructura de comunicación. Vamos también a tener una infraestructura de información, es decir, vamos a estar transando datos a través, utilizando esas redes de comunicación, y sobre esa infraestructura, tanto de activos de la red eléctrica como esa infraestructura de comunicación, se van a implementar unas aplicaciones o unos servicios fundamentales de la red inteligente. Entre estas aplicaciones fundamentales identifican también o dan una orientación acerca de los primeros pasos que debemos cumplir en esa transición hacia la red inteligente. Por eso aparece, si ustedes ven dentro de la pirámide a mano izquierda, los medidores inteligentes, es decir, esa infraestructura de medición inteligente. Nos aparecen los sistemas de gerenciamiento de datos de medida, la automatización de la distribución, los sistemas de gestión y distribución, automatización de subestaciones como aplicaciones fundamentales. Y sobre esas aplicaciones fundamentales podemos implementar otros servicios de red inteligente. Algunas de estas aplicaciones tendrán mucha influencia hacia el usuario, otras estarán más concentradas en la empresa. Pero como ustedes pueden ver en esta pirámide, la base está basada en las infraestructuras de comunicación e información. Siguiente, por favor. Tal como lo mencionaban, uno de los objetivos más importantes de la transición hacia esa red inteligente es activar la demanda. ¿Eso en qué se traduce? En que vamos a tener unos usuarios, unos clientes que van a participar de manera activa ya en la operación de la red eléctrica, y no solamente en la operación, sino también en el mercado de energía. ¿Qué es lo que se busca? Evolucionar hacia una generación distribuida y hacia una gestión eficiente de la demanda, porque esos usuarios, que pueden ser inclusive prosumidores, van a participar activamente, van a poder modular sus consumos en respuesta a ciertas señales que vengan de la red eléctrica. Y desde el punto de vista del mercado de energía, vamos a pasar de esas bolsas de energía a tener mercados de servicios energéticos. Eso quiere decir que vamos a tener unos mercados mucho más dinámicos, en donde la participación del cliente va a ser mucho más activa. Como ustedes pueden ver, el pilar, una de las aplicaciones base son los sistemas de medición inteligente. Alrededor de esos sistemas de medición inteligente, que nos van a permitir caracterizar a los usuarios, que es como el primer paso, conocer a los usuarios, y son ese punto de interacción de los usuarios con el sistema, vamos a poder empezar a implementar otros servicios de red inteligente, como la generación distribuida, respuesta de la demanda, esquemas de eficiencia energética, canastas de tarifas diferenciales o por tiempo de uso, etcétera. Siguiente, por favor. Bien, creo que en algún webinario anterior, si no estoy mal, vieron algunos de los modelos de referencia. Lo que ven en la imagen es el modelo de referencia de NIST. Es cómo son arquitecturas que se han diseñado, modelos para poder analizar de una mejor manera los impactos que tienen esta evolución hacia las redes inteligentes, y poder diseñar arquitecturas alrededor de
esa transición. Este es el modelo que propone NIS, es la versión, la versión 4.0 que salió hace poquito, hacia el 2020. Ellos dividen el sistema en dominios. Tenemos el dominio del mercado, el dominio de operaciones, el dominio de proveedores de servicios, que son esos terceros que le prestan servicios al sistema o a las empresas de energía, el dominio de distribución, el dominio de transmisión, el dominio del cliente, que es uno de los más impactados, y el dominio de generación, que en esta versión 4.0 ya incluye los recursos energéticos distribuidos, ya entran a impactar en esa generación. Ya aquí cuando hablamos de estos en este dominio no estamos hablando en el de generación, no estamos hablando tanto de la generación, la autogeneración que pueden llegar a tener los clientes, sino esos recursos energéticos distribuidos como granjas eólicas o granjas fotovoltaicas que van a estar integradas a la red de distribución, por ejemplo, para aportar recursos energéticos. Esta nueva evolución del sistema tiene unas consideraciones de este modelo de referencia. Uno es el incremento en el número y tipo de recursos distribuidos. Ya hablamos de almacenamiento, ya hablamos de vehículos eléctricos que son cargas móviles y eso implica ciertos retos. El aumento de la importancia y la automatización de los sistemas de distribución y los nuevos activos e interacciones que se van a tener con los clientes, porque vamos a tener clientes activos y clientes más inteligentes. Siguiente, por favor. Uno de los dominios que más se va a impactar es el dominio del cliente, porque el dominio lo que se busca es que ese cliente se active, que no sea un actor pasivo del sistema, sino que empiece a interactuar con mucha más intensidad con el sistema, ya sea con el mercado o con la misma operación del sistema. Y como ustedes pueden ver en la imagen, empiezan a aparecer ciertos elementos que le permiten a ese cliente poder participar de manera más activa. Típicamente el punto de interacción es el medidor de energía, ese medidor ya debe tener comunicación hacia la empresa de energía. El cliente, por ejemplo, residencial puede tener ya elementos de automatización en el hogar que le permitan gestionar sus consumos y hacer un uso más eficiente de sus consumos. Puede tener esquemas de autogeneración, por ejemplo, paneles solares. A nivel industrial, pues ya tenemos también sistemas de gestión de energía que buscan lograr esa eficiencia energética. Podemos tener esquemas de cogeneración que pueden aportar recursos al sistema. Y lo mismo lo vamos a ver reflejado en los clientes que son tipo comercial, que están más relacionados con instituciones, edificios, grandes superficies, que normalmente tienen esquemas de automatización que permiten también gestionar los consumos energéticos y presentar esa capacidad de gestión como un recurso al sistema eléctrico. Siguiente, por favor. Como lo mencionaba también el viceministro, uno de ya que se va a activar de una manera fuerte los clientes, uno de los dominios que más se va a impactar es el de la distribución. Y a ese dominio van a confluir toda la información y todos estos nuevos recursos energéticos que van a estar presentes del lado de los usuarios. ¿Cómo se va a impactar? Desde el punto de vista de control, desde el punto de vista de medición, desde el punto de vista de protecciones, cómo esos recursos distribuidos van a integrarse a esa red de distribución para no afectarla, para no impactar su operación y no afectar, por ejemplo, su estabilidad. Entonces, una de los dominios que más se van a impactar es el de distribución y es donde van a aparecer nuevos elementos, nuevos sistemas de información y donde vamos a encontrar de manera más marcada las infraestructuras de comunicación. Siguiente, por favor. También, como está evolucionando la red de distribución, pues la operación de esa red de distribución también debe evolucionar, porque vamos a estar recibiendo mucha información de todos esos componentes que están en campo, que están integrados a esa red de distribución, llámese elementos de generación, microredes, recursos energéticos distribuidos o información propia del cliente que puede llegar a través del medidor. Toda esa información
debe gestionarse y debe dársele todos esos datos que están llegando, hay que darles un valor y deben aprovecharse para la operación precisamente de esa red de distribución y en general de todo el sistema. Siguiente, por favor. Este es un vistazo que está incluido, le recomiendo revisar el documento de la NIST, de ese framework de redes inteligentes, de cómo se vería esa evolución de la red. Ustedes pueden ver en la parte inferior el lado del cliente, va a estar mucho más dinámico, tenemos mucho más componentes. En la red de distribución tenemos, que es la parte inferior, vamos a tener todo ese tema de recursos distribuidos que pueden aportar recursos energéticos a la red. Y como ustedes pueden ver, vamos a tener redes de comunicación, nuevos dispositivos que van a entregar datos que los vamos a convertir en información útil, y eso va a impactar los sistemas de operaciones, en especial el de la red de distribución, por lo que les menciono, ese cliente va a ser un actor mucho más activo. Siguiente, por favor. Entonces, esto se va a traducir, como vamos a tener más sistemas y esos sistemas van a estar interactuando, vamos a tener muchas interfaces de comunicación entre todos los sistemas. En esta imagen se muestran los actores principales que ha identificado la NIST en los diferentes dominios y las posibles interacciones que se pueden llegar a dar entre ellos. Como ustedes pueden ver, el número de interacciones es bastante alta. Ese número, esas interacciones, detrás de esas interacciones va a existir una infraestructura de comunicación, unas interfaces de comunicación y unos datos que se van a estar intercambiando. Siguiente, por favor. Entonces surgen unas preguntas dadas, ustedes pueden ver, y hay una complejidad bastante alta de cómo venimos trabajando en este momento, por ejemplo, en los sistemas de medición, donde se toman lecturas mensuales acerca de los consumos de los usuarios. Ahora vamos a pasar a tener toda una infraestructura de comunicación que nos va a permitir recopilar datos diarios, perfiles de consumo de los usuarios. Nos va a llegar mucha información, vamos a tener varios sistemas interactuando y van a estar soportados sobre una infraestructura de comunicación. Entonces surgen unas preguntas que son, ¿cuál va a ser esa infraestructura de comunicación? ¿Cómo voy a manejar la interoperabilidad y la ciberseguridad? Porque esa infraestructura de comunicación va a estar expuesta y ahí se está manejando información importante, inclusive de la operación de la red. Debo protegerla. La interoperabilidad está más asociada a cómo voy a integrar de manera eficiente todos esos componentes del sistema. Hay un tema bien importante y como veíamos en la pirámide de las primeras diapositivas, todo esto está soportado sobre las TICs, las tecnologías de información y comunicación. Entonces, ¿cómo se van a integrar mis tecnologías de operación actuales con esa evolución de las TICs? ¿Cómo eso lo voy a lograr integrar? ¿Cómo voy a adoptar estas nuevas tecnologías y cómo las voy a operar? ¿Y cómo me va a impactar el recurso humano? ¿Qué recurso humano voy a necesitar para poder desarrollar esta evolución o poder implementar estos sistemas de red inteligente? Siguiente, por favor. Aparecen entonces los mapas de ruta. Esto es el proceso, creo que ya ustedes lo están viviendo en varias de las empresas. Es un proceso complejo, requiere el uso de metodologías. Todo parte de la capa de negocio, es decir, de la estructura de la empresa, de la estructura organizacional, cómo se va a orientar hacia esa transición, hacia la red inteligente, los nuevos servicios que vamos a tener, que es lo que aparece aquí como los casos de uso, qué funcionalidades se van a requerir para soportar esos servicios, por ejemplo, un tema de respuesta de la demanda, un tema de integración de recursos distribuidos. Esto está muy del lado del negocio, y después ya pasamos a lo que ven en verde, que ya es la implementación técnica, y es cuáles van a ser los componentes de mi sistema para poder implementar esas funciones, es decir, cuáles son los sistemas y dispositivos que me van a entregar los datos que permiten implementar esas funcionalidades que identifique para esos casos de negocio que se quiere, objetivo que se quiere desarrollar, cuál va a ser la información que ellos me van a generar y sobre qué infraestructura de comunicación
vamos a trabajar. Y como ustedes pueden ver en la imagen de la derecha, hay una gran cantidad, o sea, el universo de soluciones tecnológicas que se pueden utilizar para construir o implementar infraestructuras de medición inteligente es bastante alta. Y nos vienen los tres retos principales, que son cómo van a ser esas comunicaciones, cómo voy a gestionar la interoperabilidad y cómo voy a manejar la ciberseguridad. Pero para definir ese cómo, debo enmarcarme primero en el contexto regulatorio y de mercado, que como ya bien lo mencionaba el señor viceministro, pues no solamente es la parte técnica, sino que tiene otros aspectos como los ambientales, económicos y sociales. Viene el tema de normas técnicas, cuáles son las normas técnicas aplicables, cuáles son los requisitos, por ejemplo, de uso del espectro cuando hablamos de comunicaciones por radiofrecuencia, y cuáles son las condiciones y necesidades propias de la empresa. Todas las empresas tienen sus dinámicas diferenciadas y tienen unas condiciones y unas necesidades particulares. Todo esto se debe tener en cuenta para lograr llegar a una solución, a una implementación de una infraestructura de comunicación asociada a implementar servicios de red inteligente. Con esto terminamos el primer bloque. Entonces doy paso al ingeniero Miguel y a Saúl para las preguntas. Sí, hola, bueno, buenos días a todos. Saúl y Toma les habla en representación de Ida Andina. En esta parte yo, saludar también a la cooperación alemana por esta transferencia de conocimiento muy importante, en particular a Ida Andina, en este caso, por ejemplo, que viene desplegando los proyectos AMI, ¿no? Y con mayor fuerza a nivel Distriluz. También está organizada, digamos, las empresas desplegando este proyecto con mayor, digamos, velocidad a nivel, digamos, medición inteligente, eh, eh, a nivel automatización, a nivel, digamos, comunicaciones, ¿no? Se tienen inversiones comprometidas, que inclusive entre este año próximo, eh, llegar, digamos, a coberturar una, una cantidad importante, digamos, de puntos claves de medida y de automatización. También se han tenido, han trabajado, digamos, procesos de automatización a través de cooperación coreana con otras instituciones, e impulsar, digamos, este tema en la red, digamos, de distribución de Grandina. Eh, y tenemos ese camino que lo vamos construyendo ya, desplegando de manera masiva. Y en este caso, un poco lo que encontramos nosotros que vamos haciendo ese despliegue es que, bueno, la organización se ha estructurado en equipos de trabajo, ¿no? Técnicos, en los cuales, digamos, han trabajado la estandarización de los elementos que van a incorporarse en las redes, tanto de medición, digamos, de automatización y comunicaciones. eh, eh, También en lo que es la arquitectura, digamos, empresarial, ¿no? Tenemos, se tiene grupos de trabajo organizando la mejora de procesos a través de proyectos end-to-end, ¿no? Optimización y digitalización, eh, procesos que, digamos, van a coadyuvar, digamos, a mejorar todo este tránsito a la digitalización, tanto en los procesos y la misma operación. Entonces, en ese alcance, pregunta que, que estaba un poco viendo en función a la presentación era estos modelos, estos estándares que ya se cuentan, eh, incorporarlos, digamos, a nuestra arquitectura para, digamos,
contemplar todos estos esquemas, o cómo ve, digamos, nuestro camino que vamos trabajando en esta transición. Creo que o sea, están siguiendo el camino que el deber ser. Entiendo, se están haciendo una serie de pilotos para evaluar tecnologías, para evaluar estándares. Hay un tema que se va a trabajar ahora, entiendo, el de modelo de madurez, en donde como esto tiene que tener una visión global, no solamente la parte técnica es uno de los componentes, pero todo esto va a impactar en el negocio como tal de las empresas de energía y tiene que abordarse de una manera mucho más amplia, definir esos mapas de ruta, tal como ha mencionado Saúl en lo que nos ha explicado, que es definir cuáles son esos primeros objetivos, por ejemplo, el del despliegue de la medición inteligente, y cuál es el mapa de ruta que debo seguir para lograr llegar a esos despliegues. Entonces viene todo el tema de pilotos, de probar las tecnologías. Primero es qué voy a hacer, para qué quiero esa medición inteligente, para qué me va a servir esa medición inteligente. Y con base en esos objetivos que tengo de utilización de ese recurso, de esa información que me van a dar los sistemas de medición inteligente, empiezo a definir las funcionalidades y después a partir de esas funcionalidades ya empiezo a evaluar desde el punto de vista técnico, mejor dicho, defino qué necesito y después de definido el qué, empiezo a definir el cómo. Y el cómo ya es donde se involucra toda la parte de solución técnica. El tema de los estándares ya lo vamos a ver en el segundo módulo, es un tema muy importante, muy enfocado al tema de interoperabilidad y de ciberseguridad, pero como les voy a mostrar ahora, utilizar soluciones basadas en estándares no es, a pesar de que facilita la interoperabilidad, no es una condición suficiente para lograr tener sistemas interoperables. No, solamente el uso de estándares no garantiza esa interoperabilidad. Byron, yo quisiera, no quisiera dejar de lado algunas preguntas que están surgiendo en el chat, ¿no? Tenemos una pregunta bastante interesante que está relacionada al tema de la identidad, ¿no? Porque se señala que en el Perú aún no se han trabajado los temas de identidad digital, no solo de los usuarios, sino del proveedor, del fabricante. ¿Cómo se resuelve este tema de la identidad digital? Ese, pues no hay como un camino. Bueno, este tema está muy relacionado con, por ejemplo, con la gobernanza de los datos, de quién van a ser los datos, de identificar quién es el que genera los datos. No hay un tema específico, no conozco por lo menos yo un tema específico, una metodología específica de lo que he logrado visualizar. Si hay modelos, si se trabaja el tema de modelos de información para poder modelar esos agentes o esos actores desde el punto de vista del sistema de información. Entonces nos aparece, por ejemplo, el estándar SIM, en particular lo que está más orientado a redes de distribución, que es la norma, el SIM para redes de distribución, que está definido en la norma 61968. Ahí empezamos si uno revisa la norma o el estándar, se empiezan a encontrar elementos que permiten desarrollar implementar esos procesos y esos métodos de identificación de esos actores, ya sean dispositivos, sistemas o actores de negocio. Perfecto. Yo creo que están surgiendo muchas preguntas justamente relacionadas a la parte técnica y para no adelantarnos a los temas que seguramente vas a tocar en el segundo bloque, que tiene que ver con la parte más rica, creo, del webinar. Daríamos pase ya al inicio de este segundo bloque. Correcto. Bien, entonces ya vimos el contexto, ya vimos a qué nos vamos a enfrentar. Pasamos entonces ya a analizar primero el tema de interoperabilidad y ciberseguridad en la red inteligente. ¿Cómo se define una red inteligente?
Una red inteligente es un sistema o será un sistema de sistemas interoperables. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener diferentes sistemas que van a estar habilitados para intercambiar la información. Y esa información debe ser significativa, es decir, debe ser de utilidad y se debe poder procesar. ¿Y para qué la vamos a procesar o para qué la vamos a utilizar? Para cumplir los objetivos de la red inteligente, que son la eficiencia, la seguridad y la confiabilidad. Cuando uno empieza a hablar de interoperabilidad, muchas veces, y de hecho se hacen una revisión, pueden encontrar diferentes definiciones de lo que es la interoperabilidad. Desde el contexto de las redes inteligentes, esta es una definición que da NIST, la que tienen en la pantalla, y es la que desde nuestro concepto es la que mejor refleja la definición de interoperabilidad en este contexto de las redes inteligentes. La definición es la siguiente, dice capacidad de dos o más sistemas de componentes para intercambiar información. Ese es el primer requisito. Y utilizar la información intercambiada de forma segura, efectiva y con poco o ningún inconveniente para el usuario. Entonces aquí tenemos dos elementos. Uno es el intercambio de información y otro es el uso de la información intercambiada. Es decir, la interoperabilidad no solamente está relacionada con poder intercambiar información, sino poder utilizar esa información que estamos intercambiando. Siguiente, por favor. Lograr interoperabilidad pues trae muchos beneficios. Es el trabajo, el desarrollo de estas metodologías para lograr soluciones interoperables y lograrlas desde el punto de vista técnico es dispendioso. Digamos que tiene una curva bastante alta, una curva de tiempo o requiere un esfuerzo alto al principio, pero después cuando ya empezamos a integrar más sistemas, ese esfuerzo es mucho menor con respecto a no tener desde el diseño, no partir desde el diseño con ese objetivo de lograr soluciones interoperables. Lograr interoperabilidad nos reduce los costos de instalación e integración, acelera la implementación, proporciona la escalabilidad y la flexibilidad que son necesarias para que el sistema pueda evolucionar, que es uno de los objetivos de la red inteligente. En la imagen ustedes pueden ver las brechas que existen o las brechas que se pueden presentar en la integración de dos sistemas. Tenemos el sistema A, el sistema B. Cuando tenemos que esos sistemas no están basados en estándares, sino que usan, por ejemplo, modelos de datos propietarios o interfaces de comunicación propietarias, pues vamos a requerir un esfuerzo más alto para lograr esa interoperabilidad, para poder integrarlos. Si logramos tener un intercambio de información basado en estándares, en donde tengamos esas interfaces de comunicación interoperables, vamos a llegar a un grado más alto de interoperabilidad. Ya lo vamos a ver la definición es la interoperabilidad sintáctica, que está relacionada con el transporte de los datos y la estructura que van a tener los datos. Hasta ahí estamos hablando, recuerdan en la definición hablábamos del intercambio de los datos, pero para usar los datos, que es el otro objetivo de la interoperabilidad, debemos utilizar un modelo común de información o un modelo común de datos que está relacionado con la semántica, es decir, con el significado que le damos a esos datos. Y esos datos deben tener el mismo significado tanto para el sistema A como para el sistema B. Entonces, con la interoperabilidad sintáctica, que está relacionada con ese intercambio, logramos mantener unas estructuras uniformes o definir unas estructuras uniformes de los datos, y con la interoperabilidad semántica le damos un significado único a esos datos de tal manera que se interpreten de la misma forma entre las dos entidades que se están comunicando. El nivel más alto de interoperabilidad se logra con el plug and play. Para lograr ese plug and play, debo tener también un comportamiento que esos dos sistemas o entidades que se quieren comunicar tengan los mismos comportamientos dinámicos. Ese es el nivel más alto. Normalmente ese sí requiere bastante esfuerzo. Hay otro punto que es el que está relacionado ya con las tecnologías de comunicaciones, que es la interoperabilidad técnica. Es donde ya utilizamos los canales de comunicación, los medios de comunicación y los protocolos para el intercambio de los datos. Siguiente, por favor.
Entonces, hay diferentes tipos de interoperabilidades, la técnica, que es la que está relacionada con los protocolos y las tecnologías. Hay otra que es la organizacional, ya es cómo dentro de una organización se puede transferir la información de manera efectiva, pero hay dos aspectos fundamentales o los más relevantes dentro de lo que es la red inteligente, que son la interoperabilidad sintáctica y la interoperabilidad semántica. La interoperabilidad sintáctica se define como la habilidad de dos o más sistemas de comunicarse e intercambiar los datos. Recordamos de nuevo la definición de interoperabilidad, esa capacidad de intercambio de datos. ¿Qué requerimos para lograr esa interoperabilidad sintáctica? El uso de formatos de datos específicos y definir protocolos de intercambio. Aquí no estamos hablando de tecnologías, ¿no? Ni de medios de comunicación, si son comunicaciones por línea de potencia, radiofrecuencia, fibra óptica, Ethernet, eso está aparte. Aquí hablamos es de los protocolos y lo vemos desde el modelo OSI, estamos hablando de protocolos a nivel de capa de aplicación. Y tenemos la interoperabilidad semántica, que es la habilidad para interpretar el significado preciso de la información intercambiada. Y esa es la que requiere que definamos un modelo común de información. Entonces, teniendo estos dos elementos, podemos lograr ese nivel de interoperabilidad deseado. Siguiente, por favor. ¿Y en dónde estamos? O sea, ¿cuál es nuestro punto de partida? Primero, tenemos una gran cantidad de sistemas asociados a la operación de la red de distribución y a la gestión de los usuarios. La información de salida que genera una determinada aplicación, cada una de las, por ejemplo, de las que tenemos en la imagen, puede ser vista como información de entrada para otra aplicación. Es decir, vamos a estar intercambiando datos entre las aplicaciones para cumplir una función específica. Esas aplicaciones pueden estar desarrolladas por distintos fabricantes. Cada aplicación va a tener su propia manera de organizar la información y puede contar con un formato propio para intercambiarla. Eso es algo con lo que nos podemos encontrar, inclusive con los mismos estándares, a pesar de que se manejen el mismo estándar, los estándares dan varias opciones, por ejemplo, para manejar los datos o para intercambiarlos. Para cada dos aplicaciones que deban intercambiarse, entonces necesito tener un conversor de formato. Es posible que llegue a tener que desarrollar un conversor de formato, o lo que se conoce también como adaptadores. Siguiente, por favor. Entonces, bajo ese contexto, en donde podemos tener una diversidad de tecnologías, de tecnologías, de sistemas, de estándares que se pueden llegar a utilizar para implementar ese intercambio de datos y ese modelado de los datos, se nos presentan una serie de retos. El primer reto es asegurar la interoperabilidad de una población heterogénea de sistemas y dispositivos. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener que integrar sistemas y dispositivos que son desarrollados por diferentes fabricantes. Vamos a tener que lidiar con el uso de formatos y modelos de datos no estandarizados. Es posible que un fabricante utilice un modelo de datos propio, un formato de datos propio, o use un formato de datos común, pero el significado que se le da en la información dentro de esa estructura puede llegar a ser diferente. Múltiples interacciones posibles entre los sistemas y dispositivos, que es lo que veamos en la diapositiva anterior. Debemos gestionar las generaciones de software de los sistemas de información y del firmware y hardware de los dispositivos que están en campo. Y aquí se nos aparece otro reto, otro desafío en las comunicaciones y en esos mismos dispositivos que están en campo. Y es esa posibilidad de actualizar ese firmware, que esa infraestructura de comunicación y el mismo dispositivo nos deben presentar o nos deben dar esa opción de poder actualizar ese firmware. Podemos encontrarnos con múltiples canales de comunicación y debemos siempre proporcionar escalabilidad de desempeño. Eso va a implicar también un reto adicional. Siguiente, por favor. ¿Y cuáles son los principales obstáculos? Es posible que estemos trabajando con soluciones estandarizadas, pero como les decía, el uso de un estándar no garantiza la interoperabilidad de los sistemas. A nivel de estándares, ¿qué obstáculos podemos llegar a tener? Primero, errores y ambigüedades en los estándares. Hay puntos, por ejemplo, que los estándares no dejan claros o los dejan como
ambiguos y a libre interpretación. Es posible que estemos utilizando estándares que son incompatibles, por ejemplo, estándares con diferentes calidades de servicio, prioridades de tráfico, capacidades de transmisión de datos que no se alinean con las necesidades que tenemos. Eso lo vamos a ver en los criterios de selección. Es decir, por ejemplo, necesitamos tener unos tiempos de latencia muy bajos en las comunicaciones. Es posible que estemos utilizando un estándar que no contemple el manejo de esas latencias y eso se nos va a presentar como un obstáculo. Dentro de las implementaciones encontramos errores humanos, por ejemplo, errores del programador, diferentes interpretaciones del estándar, que ya al momento en que vamos a integrar los sistemas vamos a encontrarnos con en esas barreras. Diferentes opciones seleccionables permitidas por el estándar, eso es natural. Los estándares presentan soluciones universales y nos pueden llegar a dar muchas opciones para solucionar o implementar una función específica. Y a nivel de tecnología, las redes pueden utilizar diferentes técnicas de transmisión, podemos tener problemas de compatibilidad de los dispositivos y podemos tener configuraciones diferentes en los componentes del sistema. Por ejemplo, el tema de ciberseguridad, cuando hablamos de cifrado de los canales, existen diferentes técnicas para cifrar, puedo utilizar claves diferentes y eso me puede generar, si todo eso no está uniforme o no está bien organizado, estructurado y se han definido, por ejemplo, plantillas para programación de los dispositivos en campo de la parametrización y configuración, puedo encontrarme con esas situaciones. Siguiente, por favor. Desde el punto de vista de los estándares, la adopción de estándares abiertos es una condición necesaria para lograr la interoperabilidad. Eso lo dice tanto la NIS como CENELEC, que son las entidades que más han trabajado en el desarrollo de modelos o metodologías para lograr la interoperabilidad en la red inteligente. Pero no es suficiente. ¿Y por qué no es suficiente? Por todo lo que hemos venido mencionando. Los estándares no presentan soluciones personalizadas, presentan soluciones universales. Cuando yo la voy a utilizar un estándar particular, ahí sí empiezo a personalizarlo, es decir, a definirlo de acuerdo a mi contexto de aplicación, cómo voy a utilizar el estándar. Y dentro de ese contexto de aplicación va a estar influenciado también por las normas técnicas a las que esté sometido y al marco regulatorio en el que se quiera desarrollar la implementación. Cuando empiezo a definir, a personalizar los estándares, aparece entonces lo que se conoce como especificaciones complementarias del estándar o perfil del estándar. Y esas especificaciones complementarias, que son personalizaciones hechas por ejemplo, una empresa de energía dentro de un contexto particular, no van a ser ni desarrolladas ni publicadas por el organismo de estandarización. Por ello, quien desarrolle ese perfil o esa especificación complementaria es quien va a estar encargado de mantenerla. Siguiente, por favor. En SGAM, CENELEC nos propone una metodología para lograr ese perfilado con el objetivo de la interoperabilidad, ese perfilado de los estándares, y es lo que se conoce como la metodología IOP. La metodología IOP parte del análisis funcional y la creación y selección de los casos de uso. Es decir, lo que queremos implementar debemos dividirlo o desagregarlo en casos de uso. Y esos casos de uso lo que nos van a decir es cómo van a interactuar los diferentes actores del sistema para lograr alcanzar un objetivo específico. De ese análisis de esos casos de uso, lo que vamos a obtener es qué datos se intercambian y cómo de acuerdo a los casos de uso. Si ustedes recuerdan ese mapa de ruta, ahí ya estamos entrando a la etapa del análisis de funciones. Una vez ya tengo identificados qué datos necesito intercambiar y cómo los necesito obtener o cómo van a llegar a los diferentes actores involucrados dentro del caso de uso, paso a realizar la selección de los estándares abiertos o especificaciones técnicas que tengan lugar. Por ejemplo, si es el tema de subestaciones, pues entro a analizar 61850. Si es el tema de medición inteligente, entonces puedo llegar
analizar los estándares ANSI asociados al intercambio de datos con medidores de energía o al estándar del MSCOSEN, que está definido en la IS 62056, y empiezo a revisar qué tienen esos estándares y cómo los puedo utilizar. Y paso a la siguiente etapa, que es la de perfilado, que es donde defino cómo voy a utilizar esos estándares. Una vez ya tengo definido cómo voy a definir esos estándares, es decir, qué partes del estándar son las que voy a utilizar para ese objetivo que he planteado en el caso de uso particular, debo definir las pruebas que voy a realizar para poder comprobar que los dispositivos cumplan. Normalmente, por ejemplo, la empresa, eso es muy similar a lo que sale en los RFPs o en las licitaciones, salen unas condiciones técnicas. El perfil básicamente son como unas condiciones técnicas, pero están muy ligadas al estándar. Entonces, debo definir también cómo voy a probar que los dispositivos o sistemas que me entreguen los proveedores cumplen con el perfil que he diseñado, con el objetivo de lograr esa interoperabilidad. Y ahí aparecen lo que se conoce como las pruebas de interoperabilidad. Siguiente, por favor. Viene la otra cuestión transversal, que es la ciberseguridad. Tengo una gran cantidad de sistemas y de dispositivos que están interactuando. Tengo una alta complejidad en esos sistemas de información y esas infraestructuras de comunicación. Hay un alto grado de interconectividad entre los diferentes componentes y todos esos sistemas y dispositivos van a estar intercambiando un gran volumen de datos. Por ejemplo, en los sistemas de medición inteligente, mientras en el esquema tradicional teníamos un dato mensual acerca del consumo del usuario, ahora vamos dependiendo de la periodicidad de captura de los datos, podemos llegar a tener hasta 96 datos diarios de consumo para determinar el perfil de consumo de un usuario. Entonces estamos incrementando el número de datos, pero de una manera bastante considerable. ¿Y eso en qué se va a traducir? En que vamos a tener una alta vulnerabilidad desde el punto de vista de ciberseguridad. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los objetivos dentro de las Smart Grid de la confidencialidad, de la ciberseguridad? Entonces, lo que se busca con la ciberseguridad dentro de la red inteligente es garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas electrónicos de comunicación e información y los sistemas de control que conforman esa red inteligente y que permiten la gestión y operación y protección de las infraestructuras que están asociadas a esa red inteligente. Entonces, tenemos tres objetivos principales. Garantizar la confidencialidad, que es garantizar que la información sea accesible solamente para aquellos usuarios o sistemas que estén autorizados. Garantizar la integridad, y es que la información no sea trastocada o no sea alterada durante las comunicaciones, y garantizar la disponibilidad de la información, es decir, que quien tiene acceso a la información pueda acceder a ellos. Dependiendo del tipo de servicio de aplicación de Smart Grid que se está implementando, esas prioridades pueden cambiar. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema de automatización de la red de distribución, la prioridad más alta la tiene la disponibilidad sobre la confidencialidad, porque necesito disponibilidad de los datos y en tiempos muy cortos. Cuando hablamos, por ejemplo, de sistemas de medición inteligente, esas prioridades se invierten. Ya lo prioritario es la confidencialidad de los datos, porque ahí va el valor, ¿cierto? Va el valor de la energía, es un dato que voy a utilizar para facturación, y hay una información implícita del usuario dentro de esos datos que estoy transmitiendo. Entonces, la prioridad más alta es la de la confidencialidad sobre la integridad y la disponibilidad. Vamos a tener entonces que proteger personas e identificación, eso desde el aspecto de seguridad, datos e información, aplicaciones y procesos. Las redes también se deben proteger, y la infraestructura física. Y lo que ustedes ven en el recuadro en amarillo es lo que se considera como ciberactivos, y es lo que está dentro del contexto de la ciberseguridad, y es proteger datos e información, aplicaciones y procesos, y las redes y servicios, es decir, esas infraestructuras de
de comunicación. Y debo implementar una serie de acciones. Primero las de protección. Primero se definen unas políticas. ¿Cuáles son las políticas de ciberseguridad que se van a manejar? Defino cómo voy a implementar esas políticas desde el punto de vista técnico, es decir, cómo voy a proteger. Por ejemplo, puedo proteger las entidades, los sistemas y dispositivos, puedo proteger la interacción entre esos dispositivos y puedo proteger también la infraestructura de red de comunicaciones en donde están inmersos esos dispositivos. También debo definir cómo voy a detectar los ataques, cómo le voy a hacer seguimiento a esos ataques y cómo voy a reaccionar a esos ataques. Siguiente, por favor. Y me pueden encontrar con diferentes tipos de ataques asociados a cada uno de esos objetivos que vimos de ciberseguridad. Podemos tener amenazas a la confidencialidad, amenazas a la integridad de los datos o la información que se está transmitiendo y amenazas a la disponibilidad. Aquí están los principales, pueden existir muchos más. En cuanto a confidencialidad, se trabaja mucho en el tema de interceptación de datos y análisis de tráfico. La parte de confidencialidad también está muchas veces asociada a la integridad, y ahí vamos a encontrar ataques relacionados con la modificación de los datos, con la suplantación, por ejemplo, de dispositivos, con la retransmisión de datos y con el repudio. El repudio está relacionado con que alguien ejecuta una acción sobre un sistema y puede negar que él fue quien lo hizo, que él fue quien hizo o ejecutó esa acción, es decir, no tenemos elementos para comprobar que fue efectivamente ese actor el que ejecutó la acción. Y en cuanto a disponibilidad, tenemos el tema de negación del servicio, que muchas veces lo que busca es que no se pueda acceder, por ejemplo, a los dispositivos o a los sistemas de información. Siguiente, por favor. Ya desde el punto de vista técnico, vamos a tener, tenemos un abanico bastante amplio de técnicas y herramientas que nos permiten implementar las políticas de ciberseguridad que definamos. Esto ya va muy del lado de los componentes, es decir, de los dispositivos y de los sistemas que están inmersos en la red inteligente, y ya va muy de la mano desde los aspectos técnicos y los requerimientos técnicos que se definan para esos dispositivos. Entonces, para garantizar la confidencialidad, tenemos técnicas de cifrado por cable simétrica, por clave pública. Cada una de estas técnicas pues tiene ciertas implicaciones, por ejemplo, en el costo computacional, que eso hay que tenerlo en cuenta. El tema de uso de esquemas de ciberseguridad también impacta las redes de comunicación y el uso que les damos a esas redes de comunicación, por ejemplo, en el tema del uso del canal de datos, del ancho de banda y del uso de datos. Para la integridad tenemos firmas digitales, códigos de autenticación de mensajes, la estampa de tiempo, que es bien importante. De hecho, siempre se pide que estos dispositivos que estén en campo, los sistemas de información, cuenten con relojes que estén sincronizados con la hora legal para poder estampar la ocurrencia de los eventos. Para la disponibilidad tenemos protección contra ataques, protecciones contra usuarios no autorizados, que son condiciones de acceso, resistencia a fallos. Esto también implica, puede llegar desde el punto de vista operativo, puede llegar a tener implicaciones. Por ejemplo, hay dispositivos que si por una interfaz se intenta acceder 3 veces con una contraseña errada, bloquea esa interfaz. Y claro, el dispositivo se está protegiendo, pero me está afectando la disponibilidad, porque el usuario que en realidad sí tiene acceso no va a poder acceder a través de esa interfaz al dispositivo. La autenticación, se puede utilizar tokens seguros, tarjetas inteligentes, autenticación por contraseña, retorrespuesta. Para autorización se usa todo el tema de certificados digitales, herramientas de autorización basados en roles. Para el control de acceso, también tenemos el control de acceso basado en roles, el tema de contraseñas. Si ya hablamos de los canales de comunicación, nos aparecen los firewalls de red, por ejemplo, el uso de redes privadas virtuales, protección física, por ejemplo, de acceso a los cuartos en donde se encuentran los servidores. Para el no repudio tenemos herramientas como las firmas digitales, la estampa de tiempo, las autoridades de certificación, que son las que certifican, que son como las notarías pues, de los sistemas
digitales. Siguiente, por favor. En todos estos temas de SmartGrid sí tenemos varias normas que aplican, sobre todo en los temas de generación y transmisión, que son los que se consideran como infraestructuras críticas. Entonces nos aparece todas las normas y las políticas que nos define la NERC para la protección de infraestructuras críticas. Tenemos la IS 62351 que nos define aspectos técnicos de los productos y servicios desde el punto de vista de ciberseguridad de los productos y servicios que van a estar dentro de los sistemas de potencia. Tenemos ya normas que ya son más especificadas para los sistemas de información, que son las ISO, la 27001 y la 27002, y también desde las entidades como NIS y CENELEC han venido trabajando una serie de guías para implementar la ciberseguridad muy orientadas al tema de red inteligente. Ya cuando vamos a hablar, aquí lo que definimos es el qué es lo que necesitamos, qué debemos cumplir, qué requisitos se deben implementar, por ejemplo, qué condiciones de acceso deben tener los dispositivos, pero no se define, estos estándares no nos definen el cómo. El cómo lo debo analizar a partir de las funcionalidades y de las opciones que me den los estándares bajo los cuales están implementados los dispositivos. Por ejemplo, qué opciones me dan los estándares de intercambio de datos con medidores de energía para proteger los datos, para proteger el canal de comunicación, etcétera. Bien, aquí terminamos el segundo módulo. Quedo atento a sus preguntas. Bien, profesor Byron, Adelante, Saúl. sí, muy interesante, digamos, la parte, cómo se estructura todo esto, ¿no? Y yo quería preguntarle en lo que es, digamos, los sistemas, la integración de los sistemas, ¿no? Veíamos en la lámina ahí que esta integración de los sistemas tiene que, bueno, estar previamente orquestado un poco para la interoperabilidad. Nosotros, digamos, ya en lo que vamos desplegando, eh, tenemos una, digamos, situación de que por ejemplo, el centro de control de operaciones que trabaja al nivel de SCADA, ¿no? Tiene su monitoreo, digamos, y control de las mediciones del sistema. Y a la par con este proyecto de medición inteligente, también, digamos, estamos eh, implementando, digamos, un centro de control de mediciones, ¿no? Entonces, un poco la pregunta era, esto, digamos, podría centrarse en un solo sistema o también lo podríamos gestionar así, digamos, independiente, ¿no? Hay opciones para centralizarlo. Ahí aparece un elemento que es el MDM, que es el Sistema de Gestión de Datos de Medida. Él puede gestionar, ahí hay que diferenciar de los tipos de medidores. Hay medidores que se utilizan como sensores dentro de la red de distribución. Y hay otros medidores que se utilizan para la facturación del usuario, es decir, están asociados a la prestación del servicio. Normalmente los estándares que utilizan los medidores de energía que se utilizan para facturación, que están asociados a la prestación del servicio, no cumplen con los requerimientos, por ejemplo, de integración a una escala en donde yo necesito tener la información casi que en tiempo real. Entonces, si yo voy a leer un medidor inteligente, esa lectura me puede tomar 30, 60 segundos. Mientras que si estoy trabajando con un medidor que está basado en el estándar 61850, esas lecturas van a estar casi que de manera instantánea en el SCADA, porque así debe ser, así lo exige pues la aplicación. Sin embargo, sí se pueden centralizar en un MDM. Normalmente en el MDM no se utiliza la información para el control,
Es decir, lo que sea del SCADA se queda en el SCADA, pero sí está informándole al MDM, porque esa información que tengo desde el control más la información que tengo desde la, mm, desde los usuarios me va a permitir planear la red o identificar o darle valor a esos datos e identificar situaciones que están afectando la operación del sistema. Por ejemplo, un transformador que esté desbalanceado o esté sobrecargado. Sí es recomendable centralizarlos precisamente para poder tener esos datos en un solo, llamémosle repositorio, y a partir de ese repositorio poder, y el análisis de esos datos que están ahí, poder generar información que me permita mejorar la operación de mi sistema. Y existen sistemas, los MDM son los que permiten hacer esa integración. Byron, yo Sí, quiero un poco recoger las preguntas que vienen haciendo nuestros asistentes. Tenemos 131 asistentes y la verdad es que hay preguntas bastante interesantes, ¿no? me Una imagino, de sí. ellos tiene que ver con los tiempos, ¿no? Los tiempos de que el objetivo de la interoperabilidad se cumplan, ¿no? Teniendo en cuenta de lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Por ejemplo, sistemas MM, ¿cuánto tiempo requiere de que se logre el objetivo de interoperabilidad con aplicativos como los sistemas SCADA que manejan muchas de las empresas distribuidoras, Eh, ¿no? Y eso, un poco cierro el tema para juntar dos preguntas y dado que para lograr este objetivo se requieren que hayan estandarizaciones, ¿no? ¿No sería recomendable, hay una consulta relacionada a que estos estándares sean manejados por un solo ente en el país? Ello con la finalidad de lograr pues, la interoperabilidad y el objetivo de la integración, ¿no? sí, son dos muy buenas preguntas. Para eh, pues voy a tratar de responderlas con, con una sola intervención. El tema del manejo de los estándares, sí, eh, por lo menos en Colombia hay una entidad, pues entiendo que en Perú también, que gestiona todo el tema de los estándares. Se pueden definir como una política de gobierno, es decir, la regulación puede decir, los sistemas de medición inteligente deben cumplir con esos estándares específicos. Eso se hizo en el caso colombiano. Pero viene el tema de los perfiles. Como les mencionaba, los estándares por sí solos, a pesar de que sí me facilitan la interoperabilidad, no me la garantizan. Entonces ya cada empresa puede empezar a refinar ese estándar, el uso del estándar y definir perfiles. Se pueden definir perfiles a nivel país. Eso ya se ha hecho, por ejemplo, en sistemas de medición inteligente, se hizo ya en el Reino Unido, se ha hecho en Sudáfrica, se ha hecho en los Emiratos Árabes, también se tiene para los Países Bajos. Pues ya hay unos perfiles definidos. Lo que buscan esos perfiles nacionales es definir unos mínimos o establecen unos mínimos, porque hay un tema cuando empezamos a refinar el uso de los perfiles o a personalizarlos y es que limitamos un poco el tema de las funcionalidades que pueden tener los sistemas que nos provean los fabricantes. Entonces, ahí hay que tener un balance. Desarrollar un perfil, por ejemplo, a nivel país, toma mucho tiempo, puede tomar años porque es un trabajo bastante dispendioso y hay que articular a muchos actores, ¿no? Hay muchos interesados, pueden llegar a aparecer muchos interesados, no solamente el gobierno, las empresas y también los fabricantes. Con respecto a la pregunta de las integraciones, sí lleva tiempo, depende mucho de qué tan versátil sean los sistemas de información. En un proyecto al que tuvimos oportunidad de participar, por ejemplo, las integraciones a un MM tomaron aproximadamente 6 meses en lograr esa integración. Con el primer, se estaban integrando unos Hidden System. Con el primer Hidden System integrado se demoraron más o menos en 6 meses en tener ya un, una integración que podía salir ya a producción, es decir, que se podía utilizar ya de manera confiable en la operación
de la empresa, pero una vez ya se tenía esa integración, las demás fueron mucho más sencillas y llevaron un menor tiempo. Sí requiere un esfuerzo alto al principio, pero después ese esfuerzo disminuye bastante. Clave ahí es utilizar estándares para lo que es distribución, lo que nos dice la norma 61968. Hay dos líneas, lo que es SIM para distribución, que está definido en la 61968, que inclusive muy relacionado con la identificación de activos, la pregunta del módulo pasado, nos permite, nos define cómo, nos da las estructuras o los modelos de datos para definir esa gestión de los activos que es uno de los problemas a los que nos vamos a enfrentar, o más bien de uno de los desafíos o retos a los que nos vamos a enfrentar. La 61968 nos define tanto el modelo de información como la mensajería que podemos llegar a utilizar para integrar los diferentes sistemas. Entonces, la información, por ejemplo, se puede integrar del SCADA al MDM, le puede enviar la información que sea relevante y el MDM ya la puede poner a disposición, por ejemplo, del sistema de planeación. Entonces, cuando ya logro esa integración, ese grado de integración basado en estándares donde tengo interoperabilidad semántica y sintáctica, después se me facilita mucho el tema del despliegue y la ampliación de las soluciones, poder integrar nuevos sistemas. Genial. Una pregunta, ojalá podamos ser bastante breves para seguir al siguiente bloque, que me parece también bastante interesante, que tiene que ver con el impacto en la tarifa de distribución, ¿no? El VAD, que es el valor agregado de distribución en el sistema peruano, ¿no? Si esta inversión, ¿no? A nivel BNR, valor nuevo de reemplazo, va a significar un incremento tarifario, pero entiendo que podría existir un balance ahí con los costos de operación y mantenimiento, ¿no? Sí, hay que empezar a hacer ese balance, ese análisis. El implementar aplicaciones de red inteligente trae unos beneficios a corto, a mediano y largo plazo, que generan unos beneficios económicos para las empresas y más que para las empresas, para todos los actores del sistema de energía, tanto desde la generación, la transmisión, la distribución y el usuario. Lo que se percibe, eso pasó en Colombia, es que esos costos no se le van a trasladar al usuario. Eso es lo que se ha definido en Colombia y entiendo también se definió en Chile. Esas inversiones que se requieren hacer, pues van a hacer o se van a retornar, o los beneficios son los que nos van a retornar esos costos en esas inversiones. Depende mucho de qué también explotemos, ¿no? Esas aplicaciones de red inteligente, qué también explotemos esos datos, esa información que estamos obteniendo, por ejemplo, de los medidores de energía, que se nos convierten ya en sensores de la red de distribución y que nos van a permitir, por ejemplo, hacer mantenimientos predictivos de esa red de distribución y mantenimientos inclusive prescriptivos de esa red de distribución, y eso se va a traducir en un tema de reducción de costos y de una mejor prestación del servicio, inclusive en aplazamiento de inversiones, que es lo que se puede lograr con respuesta a la demanda, por ejemplo, en donde yo puedo modular los picos de demanda, es decir, no necesito aumentar la generación, no necesito hacer cambios en la infraestructura de transmisión y de distribución, que es costoso, porque puedo modular esos picos de demanda y aplazar esas inversiones. Pero ahí toda esa parte económica viene a confluir en esos, para lograr que sean viables económicamente estas soluciones. Gracias, Byron. Bueno, yo creo que hay mucha expectativa por el siguiente bloque, así que vamos Perfecto. con el tercer y último bloque. Bien. Bien, el tercer bloque son los criterios de selección para las tecnologías de comunicación. Siguiente, por favor. Entonces todo parte del proceso de diseño de la red de comunicaciones que va a estar orientada a implementar esa aplicación o ese servicio de red inteligente que deseemos desarrollar. Entonces hay un proceso
siempre se debe seguir un proceso para desarrollar esas redes, diseñarlas y poderlas implementar. Entonces, lo primero que debemos definir, que es lo que aparece en la mano, a mano izquierda, son las estimaciones de tráfico, es decir, cuántos datos van a ser transmitidos de acuerdo a mi aplicación. Una cosa es la información o la cantidad de datos que se ven reflejados de los SCADAs, del control de las subestaciones, y otra cosa es lo que vamos a ver de los medidores de energía inteligente que van a estar asociados a los usuarios. También eso nos va a definir la aplicación, cuáles van a ser los requisitos de desempeño, cuáles van a ser los requisitos de fiabilidad. También nos empiezan a aparecer los temas de las latencias, de los tiempos de respuesta. También tenemos los requisitos de seguridad que debe cumplir esa infraestructura de comunicación, que van a estar muy orientados al tipo de aplicación, si es que debo garantizar es disponibilidad e integridad sobre confidencialidad, o si debo garantizar es la confidencialidad. Para el caso, por ejemplo, del control de subestaciones, lo que se busca es garantizar la disponibilidad de los datos precisamente para hacer ese control. Pueden aparecer otros requisitos. Debo también definir cuáles van a ser mis topologías de red, es decir, cómo voy a desplegar esas redes de comunicaciones y qué restricciones voy a tener. Por ejemplo, cuando hablamos de 61850, hablamos también de redes de respaldo, anillos de comunicación de respaldo para garantizar que siempre tengamos acceso a los dispositivos y garantizar que no se pierda el control. Podemos llegar a encontrarnos restricciones de alcance e interconexión. Eso depende mucho del escenario en donde vamos a desplegar, sobre todo cuando ya nos vamos del lado del usuario y nos enfrentamos, por ejemplo, al despliegue masivo de los sistemas de medición inteligente. Vamos a tener zonas pobladas, zonas densamente pobladas con muchos edificios, vamos a tener zonas semirurales, zonas rurales. Eso nos va a empezar a acotar un poco qué tecnologías podemos utilizar, o más bien qué necesitamos de las tecnologías en cuanto a cobertura. Tenemos que evaluar, uno puede definir una serie de requerimientos, pero siempre tiene que tener a la vista qué es lo que existe en el mercado, ¿no? Para ver que no nos estemos desbordando, no estemos pidiendo cosas que no puedan ser, que no existan aún en el mercado, que lleguen a ser muy costosas. Entonces hay que evaluar esas restricciones tecnológicas de los productos. Podemos tener restricciones de costos y podemos tener otro tipo de restricciones, por ejemplo, por temas regulatorios. Por ejemplo, no sé, en el caso colombiano se exige que para la medición de fronteras comerciales el canal de comunicación sea seguro. Entonces eso implica unos requisitos adicionales para esas infraestructuras de comunicación. Con todos esos parámetros definidos ya se empieza a trabajar el diseño físico, después el diseño lógico, que son todos esos dispositivos que van a permitir realizar las interacciones. Se pasa a la fase de ajustes y esto es un proceso iterativo en donde continuamente debo estar monitoreando esa infraestructura de comunicación para evidenciar oportunidades de mejora o correcciones en la infraestructura. Siguiente, por favor. Ya hablando de lo que son las redes inteligentes, entonces vamos a encontrarnos con diferentes tipos de requisitos. Aquí les muestro solamente algunos. Por ejemplo, podemos encontrar requisitos de ancho de banda que deben cumplir, de disponibilidad de la información, que está muy relacionado con la fiabilidad, de la latencia de la transmisión de los datos. Por ejemplo, en AMI puedo manejar latencias bajas, pero cuando estoy hablando de una escala, los tiempos de respuesta deben ser del orden de milisegundos y no puedo tener latencias de 15, 20 segundos. La cantidad de datos que vaya a transmitir también depende mucho, por ejemplo, en el caso de AMI, de cada cuánto voy a estar integrando los perfiles de los usuarios, y voy a tomar datos cada 15 minutos, cada hora o cada 5 minutos. Dependerá mucho también, algunas empresas lo hacen dependiendo del tipo de
de usuario para usuarios residenciales que tienen bajos consumos. Se utilizan perfiles horarios. Eso nos define, pues, por ejemplo, si solamente estoy tomando el registro de energía activa, que voy a tener 24 datos, pero es posible que tome el registro de energía activa y reactiva, tanto importada como exportada. Entonces ahí ya no tengo 24, sino 96 datos. Entonces tengo que empezar a hacer ese análisis de cómo voy a utilizar yo la tecnología para poder definir bien cuáles van a ser las características de la infraestructura de comunicación. Siguiente, por favor. Entonces, vienen unos criterios de selección que debo tener en cuenta. El primero es el tipo de tecnología, si voy a utilizar tecnologías licenciadas o tecnologías libres, es decir, que utilicen bandas libres o el espectro libre o el espectro licenciado. Voy a tener unos pros y unos contras. No hay la solución, no hay una solución específica que haga este tipo de tecnología por comunicación por radiofrecuencia es la adecuada para implementar un sistema de respuesta de la demanda o un sistema de medición inteligente. No lo hay, depende mucho del contexto de aplicación. Entonces, si trabajamos con espectro libre, tenemos la tecnología va a ser de más bajo costo, no voy a tener que pagar por el uso de ese espectro. Puedo llegar a tener limitaciones regulatorias, que son los niveles de potencia, por ejemplo, a los que puedo llegar a transmitir para los temas de radiofrecuencia. Es posible que me encuentre con tecnologías que no me puedan garantizar la calidad de servicio, es decir, todo este tema de las latencias, los tiempos de respuesta, anchos de banda, etcétera. Y como son libres, no solamente la empresa de energía los va a utilizar, sino que otros actores lo pueden estar utilizando y puede generar interferencias en esos aspectos. El espectro licenciado nos permite tener una mejor gestión de esas interferencias porque ya tenemos canales casi que dedicados. Creo que se devolvió. Siguiente. Siguiente. Esa. Anterior. Ahí. Vamos a tener seguridad en la red, posiblemente nos pueden garantizar mejor calidad de servicios o se va a traducir en una mayor fiabilidad, pero hay un costo asociado, ¿no? Debo pagar por el uso. En el costo total, debo tener en cuenta los costos de instalación y los costos de operación, tanto el CAPEX como el OPEX, incluyendo la operación de las interfaces de comunicación, es decir, no solamente el despliegue, sino los recursos que necesito para operar esa infraestructura de comunicación, quién la va a monitorear, quién le va a dar soporte, todo eso debe estar incluido en los costos. El despliegue, debo evaluar la facilidad de instalación, la facilidad de configuración y puesta en marcha. En estos sistemas de red inteligente se trabaja mucho con el tema de redes que puedan autoformarse y puedan ser autorreparadas. Eso se traduce en que, por ejemplo, se presenta una falla en el suministro de energía. Cuando retorna el suministro de energía, pues que la red pueda volverse a autoformar sin necesidad de la intervención humana, es decir, sin necesidad de que vaya un operario, por ejemplo, a resetear los equipos o a volver a enlazarlos manualmente. Integración con sistemas heredados, también lo debo tener en cuenta, como los sistemas que ya tengo, porque es que esto no lo vamos a cambiar en un solo paso, sino que es un proceso y es una evolución. Entonces, cómo esas nuevas infraestructuras de comunicación me van a permitir integrarme con esos sistemas heredados. ¿Cuál es la escalabilidad que me va a dar esa infraestructura de comunicación? La escalabilidad es un requisito deseado en esas infraestructuras de comunicación. ¿Y a qué nivel puedo llegar a esa escalabilidad? O sea, ¿cuántos, por ejemplo, tecnologías como LoRa que están basadas en el uso de estaciones base? Entonces, ¿cuántos dispositivos pueden estar enlazados a esa estación base? Siguiente, por favor. El tema de seguridad, que es importantísimo. ¿Qué herramientas tengo o me brinda la tecnología para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos? La interoperabilidad, si esas tecnologías son propietarias o están basadas en estándares. Lo deseable es que estén basadas en estándares. En estos temas de red inteligente se van a encontrar con muchas tecnologías
propietarias asociadas a diferentes aplicaciones como alumbrado público, como en los mismos sistemas de medición inteligente, en los sistemas de monitoreo de la red de distribución. La calidad de servicio que me ofrece en cuanto a latencias, tasas de transmisión y confiabilidad deben ser adecuadas o deben estar en línea con lo que definí, con los requisitos que definí de acuerdo a mi aplicación. El ambiente de instalación, rural, urbano, urbano densamente poblado. El ciclo de vida de la tecnología debe ser equiparable al ciclo de vida de mis dispositivos. Por ejemplo, los medidores inteligentes de energía tienen una vida proyectada típicamente de 10 años. ¿Y quién va a tener el control? Si voy a depender de terceros, por ejemplo, en el caso de uso de infraestructura de red celular, en donde no es la empresa de energía la dueña de esa infraestructura, sino que está dependiendo de terceros. ¿Y eso qué va a implicar, por ejemplo, para la empresa cuando se pierde la comunicación? Siguiente, por favor. Hay dos tendencias en las Smart Grid de uso de tipos de tecnologías, que son las tecnologías de PLC o las comunicaciones por línea de potencia y las comunicaciones por radiofrecuencia. Cada una tiene unas ventajas y unas desventajas. Como les menciono, no hay una solución, no hay la solución, sino que debo empezar a contextualizarlo en mi aplicación. Para el PLC tenemos ventajas de reuso de las líneas de potencia y distancias de comunicación. Hay tecnologías de PLC que pueden lograr kilómetros de enlaces de kilómetros. Como desventajas tenemos bajas ratas de transferencias de datos, dependiendo, eso está muy relacionado con el rango de cobertura. A mayor rango de cobertura, siempre vamos a tener una menor tasa de transferencia. Podemos tener interferencia por ruido y dependiendo de la calidad de la red eléctrica y de esas interferencias que se presenten en la red, la necesidad del uso de repetidores. Siguiente, por favor. Para el caso de las tecnologías de radiofrecuencia, tenemos como ventajas tasas de transmisión altas. Pueden ser muy flexibles, aunque las tecnologías PLC ya implementan, por ejemplo, todo ese tema de infraestructuras de tipo mesh que garantizan una mejor comunicación. Podemos tener redundancia, eso también en algunas tecnologías PLC lo vamos a encontrar. Como contras, se necesita planear bien la instalación para evitar los inconvenientes de seguridad y las interferencias. Eso va muy de la mano de cuál es el entorno y de las estructuras alrededor de los puntos en donde estamos instalando nuestros nodos de comunicación. Para tecnologías específicas, por ejemplo, como WISUN o como tecnologías LTE, tecnologías de red celular, puede requerir de grandes inversiones. Hay otro punto que se debe tener en cuenta y es cuando vamos a integrar, por ejemplo, en medición el tema de medidores de agua, medidores multiservicio, ¿no? Por ejemplo, medidores de agua y medidores de gas. Entonces, adicionalmente a este tema, a todo lo que hemos visto, hay que tener en cuenta el tema de los consumos de energía. Siguiente, por favor. Ya para finalizar, esta es una imagen que resume un poco a nivel mundial cómo ha sido la adopción de las tecnologías. Ustedes pueden ver que en Estados Unidos, en Norteamérica, la mayor parte de las tecnologías son por radiofrecuencia y el uso del PLC es muy bajo. Eso tiene una razón de ser. Y cuando vemos el resto del mundo, sin incluir China y Estados Unidos, vemos que la mayor parte de países están utilizando tecnologías de comunicación por línea de potencia. En Europa se utiliza mucho el tema de tecnologías de línea de potencia. Uno es por el entorno de aplicación en donde se tienen áreas densamente pobladas y tenemos muchos edificios en donde la implementación de tecnologías RF pues implica unos retos adicionales, inclusive unos costos adicionales, y son más estrictos en su regulación con la implementación o el despliegue de este tipo de tecnologías de comunicación por radiofrecuencia. En Estados Unidos son un poco más laxos en el tema de radiofrecuencia y el entorno, el ambiente de instalación, pues son espacios mucho más abiertos donde se facilita mucho la comunicación porque vamos a tener un menor nivel de interferencias. Aparecen ahora
tecnologías híbridas, y eso es desde el 2019 se vienen trabajando, diferentes alianzas vienen trabajando en soluciones híbridas que combinan tanto con comunicaciones por línea de potencia como por PLC, todo eso con el objetivo de lograr una mayor confiabilidad y fiabilidad de las comunicaciones. Siguiente, por favor. Y con eso cerraría la presentación. Quedo atento a sus preguntas y muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias, Byron. Bueno, yo quería preguntar en esta parte, bueno, el tema de las comunicaciones es vital, ¿no? En este tema de la implementación de las redes inteligentes. Y bueno, como parte organizacional, digamos, de las empresas, o digamos, los perfiles que se van requiriendo, eh, esto lo comento porque en las empresas, el área de tecnología, por ejemplo, TIC, que se soporta, digamos, con un personal reducido, ¿no? Normalmente atiende temas del SCADA y más, digamos, está en los temas operativos de soporte, digamos, de la infraestructura de software, ¿no? De hardware. Eh, ¿Cómo consideras, digamos, que las empresas deberían, eh, digamos, implementar o mejorar este equipo, toda vez de que, bueno, como vemos, es vital y justamente la idea es acelerar, ¿no? Dado que el trabajo en algunas empresas es masivo ya en este tema. ¿Qué nos recomiendas en ese aspecto? Sí hay que mejorar esa área de TI, es decir, ampliar el área el área operativa de TI, de tecnologías de la información. Ahí en las primeras diapositivas hablábamos de cómo iba a converger tanto TI como TO. Efectivamente, claro, estamos hablando de que TI en el estado actual se encarga de las operaciones de los sistemas de información y comunicaciones internos de la empresa, de lo que está relacionado con la gestión de la red de distribución, pero aquí ya vamos a empezar a aumentar el número de dispositivos que deben empezar a ser gestionados y la complejidad de la infraestructura de comunicación. Entonces, evidentemente eso se va a traducir en que esa área de TI debe ser fortalecida. Hay un tema, por ejemplo, cuando se empieza a hacer despliegues masivos de medidores inteligentes, ya una empresa va a empezar a manejar 1 millón, 2 millones de medidores, es decir, 1 millón de puntos de medición que están inmersos dentro de una infraestructura de comunicación. Y hay que empezar a revisar, bueno, estas infraestructuras de comunicación, por ejemplo, la asociada a la medición inteligente, ¿qué herramientas me brindan esas tecnologías para poder hacer ese monitoreo, para poder hacer ese mantenimiento, para poder hacer ese diagnóstico? Como ya estábamos hablando también de equipos en campo, la parte operativa de esas cuadrillas o esa operativa que va a ir a campo a, a dar soluciones o hacer mantenimiento también debe cambiar, porque ya no va a ser solamente, por ejemplo, en el caso de medición inteligente, ya no es solamente ir a instalar el medidor o retirarlo, hacer su conexionado eléctrico, sino también comprobar las comunicaciones, ver cómo está, cuál es el estado del concentrador, hacer pruebas de comunicaciones. Entonces, eso implica unos cambios en el recurso humano que se deben tener en cuenta y eso va también más, eso trasciende también a las universidades, por ejemplo, a los institutos que forman a los técnicos y tecnólogos para que también se empiecen a alinear para formar con esas competencias a los nuevos ingenieros electricistas, ingenieros electrónicos, ingenieros de sistemas, técnicos y tecnólogos. Gracias, gracias. En definitiva, sí, pues la capa de comunicaciones, como se ha visto a lo largo de tu exposición, es vital, ¿no? Es tan importante como la planificación de la potencia, de la compra de potencia y energía. Igual, y creo que dentro de esta planificación se debe incluir, pues, dentro de la planificación estratégica, este aspecto
fundamental de las comunicaciones, y el componente del capital humano es vital. Es vital porque definitivamente pues, estamos en un proceso orientados a una transformación que debe tomar en cuenta este valor. Hay varias cosas que quisiera preguntarte para cerrar este tema. Nosotros básicamente en Electrocayali desarrollamos un sistema o un piloto de sistema de medición inteligente que integraba dos sistemas de comunicación en una arquitectura RPMA. O sea, la comunicación hacia los access points eran a través de radiofrecuencia, desde los medidores, y desde los access points hacia los sistemas de almacenamiento de información a través de un sistema de tecnología celular, de comunicación celular, ¿no? De un dominio IP. ¿No? Entonces, esta integración de dos sistemas de comunicación en una arquitectura es conveniente, no es conveniente. ¿Cómo podríamos nosotros determinar, pues, si efectivamente, como se ha dicho, ¿no? Existe un mecanismo o un torno a la medida para cada sistema de distribución, ¿no? Sí, de hecho, ese esquema es de los que más se utiliza, sobre todo de los puntos de acceso hacia los Gen System, hacia los sistemas de información que están recolectando los datos. Es una de las opciones. Con la evolución que viene de las tecnologías, puede llegar a cambiar un poco. Por ejemplo, aparece, sobre todo para zonas urbanas, aparece el LTE IoT o el LTE orientado al Internet de las cosas, en donde ya esa red celular puede llegar a los dispositivos, al medidor directamente y saltarnos ese punto de acceso. Obviamente, pues en zonas donde haya cobertura, y obviamente eso va a implicar unos costos, puede llegar a implicar unos costos adicionales. La selección o no de una topología, una arquitectura específica, depende mucho del contexto de aplicación. Este tipo de arquitecturas funciona muy bien en zonas urbanas y en zonas semirurales, pero cuando ya vamos a trabajar a zonas rurales en donde están tan dispersos los usuarios y donde podemos llegar a tener bajas coberturas de red celular, ahí ya empieza como a no ser tan viable el uso de esa arquitectura. Entonces, todo va a depender de cómo, del contexto de aplicación, también de las necesidades. Hay tecnologías por radiofrecuencia que permiten unos rangos de cobertura muy, muy altos, pero con unas tasas de transferencia bajas. Entonces, eso, ¿cómo va a impactar la aplicación desde el punto de vista de la empresa? Hay que empezarlo a analizar. Si no lo impacta, pues bienvenida, esa es una muy buena opción para integrar. Pero hay que hacer todo el análisis, todo ese proceso que dimos para poder identificar. Y hay que realizar pilotos. Es una muy buena metodología ejecutar los pilotos para poder hacer las verificaciones. Una pregunta digamos, del chat, digamos, de los asistentes. Por ejemplo, aquí un asistente pregunta si o sea, es necesario, bueno, voy a hacer la pregunta general. eh, es la necesidad, digamos, de crear instituciones justamente que trabajen las especificaciones para este despliegue. eh, es importante, ¿no? Y justamente, ¿qué experiencias nos podría comentar? Sí, ese punto es muy, muy importante, y es cómo se ve desde la regulación a nivel país el uso de estas tecnologías, sobre todo de las bandas de frecuencia y el uso del espectro. Ya hay definidas unas normativas alrededor del uso del espectro. Hay unas bandas que son licenciadas, hay unas bandas que son de uso libre, pero para el caso, por ejemplo, en Colombia hay una entidad que se llama la Agencia Nacional del Espectro. Está revisando cómo puede modificar esa normativa para asignar bandas específicas que puedan ser utilizadas por las empresas de energía, por ejemplo, para aplicaciones de medición inteligente. En Colombia se está viviendo un proceso de masificación de la medición inteligente, y dentro de todos los análisis que se hicieron se encontró como una posible debilidad, una posible oportunidad de mejora, disponer
de bandas de frecuencia que sean asignadas específicamente a las empresas de energía para que puedan utilizar puedan implementar las infraestructuras de comunicación utilizando esas bandas. Pero ¿qué se debe tener en cuenta? Que esas bandas deben estar bien seleccionadas, porque nosotros en Latinoamérica, pues producimos muy poca tecnología y lo que hacemos para montar estas infraestructuras de comunicación es traer tecnología que viene de Europa y de Norteamérica. Entonces, la selección de esas bandas de operación debe también estar muy en línea con lo que nos ofrece el mercado. No podemos seleccionar una banda de operación en donde el mercado no tenga ningún tipo de solución asociada a esa banda de operación. Y eso hay que tenerlo bien presente. Y como les decía, esa parte es un trabajo que se debe hacer, pero lleva también tiempo. Y es necesario hacerlo y agiliza mucho la masificación de los despliegues, sobre todo este tema de AMI, de infraestructura de medición avanzada. Un tema final. En estas arquitecturas donde se utiliza los sistemas de comunicación, donde los centros de control son almacenados por operadores terceros o contratados por las distribuidoras, se paga una licencia, ¿no? ¿Este licenciamiento resulta conveniente o podría generar de repente algún tipo de resultar oneroso para una distribuidora? ¿Cuál es la recomendación? ¿Tener una infraestructura propia o siempre estar dependiendo de un tercero para lograr el objetivo? No le podría dar una recomendación, sino lo que he visto de la experiencia que se ha tenido en las empresas de distribución de energía en Colombia. Inicialmente se trabajaba tercerizado, todo ese tema de almacenamiento de datos, pero lo que se vio de todos los procesos de transición, se ha visto que las empresas buscan tener el control de esa información, es decir, que esa información, esos servidores que están almacenando esos datos estén dentro de la empresa. Y eso tiene una razón de ser, y es que esos datos son valor. Ahí está el valor, o sea, eso tiene esos datos tienen una representación económica. Entonces, prefieren no tenerlo en un tercero, sino tenerlo propio y no manejar el tema hemos visto una tendencia que las empresas inicialmente manejaban licencias, por ejemplo, por punto telemedido, era una opción, pero con este tema de la masificación en donde estaban pasando de tener 1.000, 2.000, 3.000 puntos telemedidos, van a pasar a tener 100.000, 200.000, 300.000 puntos. Ahí ya económicamente se vuelve un poco más complejo y prefieren gestionar sus sistemas internamente y no tener que estar haciendo esos pagos mensuales o esos pagos, sí, mensuales o anuales por los puntos telemedios. Pero no hay una recomendación, ¿no? Eso ya es una decisión de negocio de la empresa. Genial. Bueno, nada, me quedan solamente agradecerte, Byron, Andrés, a Saúl, a la Muchas gracias a organización. ustedes. De verdad que ha sido bastante interesante. Creo que nos daría, contestar las preguntas seguramente nos demoraría 2 webinars más como estos. Es siempre importante Y hay mucho tema. Yo, Tratamos de condensarlo, pero es es muy amplio. Así es, súper amplio, súper amplio. Yo voy a darle pase a Iván Supo para el cierre del evento, agradeciéndoles nuevamente por esta oportunidad. Sí, muchas gracias. Ha sido un webinario súper intenso, creo, con muchos detalles, muy interesante. Muchas gracias por Byron por la exposición, a Saúl y Miguel por la moderación y las buenas preguntas, y obviamente para la participación el viceministro Luyo. Vamos a seguir con nuestros webinarios, no con ese tema, pero podríamos, me imagino, pero sí, el 7 de octubre vamos a tener el próximo webinar, así que vamos a tener una pequeña pausa ahora, pero el 7 de octubre va a ser el próximo webinar. Las invitaciones, como siempre, en las próximas semanas. Muchas gracias a todos que estaban escuchando y a todos que participaron. Muchas gracias, nos vemos la próxima vez. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias nuevamente. Hasta luego. Hasta luego.